niños misioneros. Entonces vamos a quedar con el pastor Alexander y con Jonian, quien en esta mañana van a enseñarnos grandes lecciones. Muchas gracias. Muy buenos días para todos. Que la paz del Señor sea en nuestros corazones. Un cordial saludo a todos los niños desde Florida Blanca, Santander. Todos los niños que, como hemos visto, nos acompañan de las 4 asociaciones de la Unión Colombiana y de todos los diferentes lugares. Así que vamos a tener este tema que, ¿cómo está titulado, Jonian? ¿Cómo está titulado? Niños misioneros. Niños misioneros, muy bien. Así que Jonian nos va a acompañar en este segundo servicio y también vamos a tener la participación de varios de los niños. Muy bien. Algo que tenemos que mirar primero es qué significa la palabra misionero. De acuerdo a cómo nos lo traduce o nos lo define en el diccionario, dice que es una persona que sigue una misión. La misión que el Señor nos ha concedido a la iglesia, y esa iglesia incluye los niños, incluye los jóvenes, los adultos, todas las personas, es que vayamos por todo el mundo y prediquemos el evangelio, las buenas nuevas de salvación, que Jesucristo podamos hallar la verdad. ¿Listo? Así que necesitamos nosotros comprender que somos misioneros para el Señor. Vamos a mirar un párrafo del Espíritu de Profecía que nos encontramos en Palabras de Vida del Gran Maestro, y vamos a ver cómo es que los niños pueden llegar a ser esos misioneros. Bueno, hay un trabajo importante y es de los padres, y es enseñarle a los hijos el valor del tiempo y el debido uso del tiempo. Vamos a preguntarle a Jonian si Jonian sabe cuánto vale el tiempo. Jonian, ¿cuánto vale el tiempo? Mucho. Jonian nos dice que el tiempo vale mucho. Mucho, así que es importante redimirlo, es importante que los padres nos enseñen a los niños a que podamos nosotros entonces poder valorar cada momento, cada segundo, cada hora de nuestra vida, para que de esta manera podamos aprovecharlo bien. Y dice, y también el debido uso del tiempo. Entonces, como el tiempo vale mucho, tenemos que aprender ¿a qué? Dice, a utilizarlo. Vamos a preguntarle a Jonian que nos acerque aquí un poquito más a la pantalla y nos diga en qué podemos utilizar el tiempo. A ver, Jonian, cuéntenos, dígale a los niños en qué podemos utilizar el tiempo. Allá, mira allá. Estudiar. Estudiar la Biblia, las tareas del colegio, ¿qué más? Tareas del colegio. Muy bien, ¿qué más? Trabajar. Ayudar en la casa, ¿a quién? A mamá. A mamá, hacer los oficios, muy bien. Todo eso tenemos entonces que aprender a hacer en nuestro tiempo, usar bien nuestro tiempo, ¿listo? De esa manera también tenemos que aprender a hacer algo que sea útil para la humanidad, que beneficie a la humanidad y que honre a Dios. Entonces podemos también cantar, ¿cierto? Podemos aprender textos bíblicos, podemos entonces hacer muchas cosas para el Señor. Así que desde muy chiquitos, desde muy pequeños, los niños pueden ser misioneros para Dios. Muy bien, eso lo vamos entonces a detallar un poco más a través de este segundo servicio, cómo los niños pueden llegar a ser esos misioneros que el Señor necesita. Para ello vamos a tomar de referencia la historia de una pequeña niña misionera en tierras lejanas. ¿Sabían que la Biblia nos cuenta y nos narra esa historia? Vamos a utilizar aquí la palabra del Señor en Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 1 al 19. Junior nos va a ayudar a contar un poco la historia de esta niña. Y nos dice, recuerdan el texto de introducción, que una niña fue llevada entonces cautiva por los sirios y entonces ahora llegó a ser la sirvienta, la esclava de la hija, de la esposa del poderoso general Naamán. Muy bien, aquí se encuentra Naamán, ¿cierto? Bueno, ¿qué enfermedad tenía Naamán, Jonian? Lepra. Ay, tenía lepra. Por esa razón, ¿qué tenía entonces en la piel? ¿Qué tiene en la piel? ¿Manchas qué? Manchas de lepra. Manchas de lepra, manchas blancas. Y entonces ahora, en esa situación, ¿cómo se encontraba su familia? ¿Cómo estaba allí? Estaba triste, la esposa, sus hijos, porque no podía entonces abrazarlos, jugar con ellos, ya que la lepra era muy contagiosa, por eso no se podían abrazar. Pero ¿quién más estaba ahí presente y observaba lo que pasaba? ¿Quién estaba allí? La niña. La niña hebrea que había sido llevada cautiva. Un día
la niña entonces se le acercó a Naamán y le dijo que fuera ¿a dónde? A un río. Que fuera a donde el profeta Eliseo, Eliseo. ¿cierto? En el pueblo de Israel. Ese hombre no era del pueblo de Dios, era un señor que tenía muchos, adoraba ídolos, otros dioses y confiaba en ellos y muchas veces les había orado, les había hecho sacrificios, muchas cosas para que sus dioses le pudiera responder. Pero resulta de que no había hallado respuesta. En medio de esa situación donde se despreciaba al Dios de Israel, una niña, una pequeña niña, estaba allí. Y entonces ahora buscó en esa fortaleza a Dios, en la educación que sus padres les habían dado, y ahora invitó a ese poderoso general a que fueran del rey. Voy a leer el verso número 3 del capítulo 5, y dice de esta manera: la niña le dijo a la dueña, si tan solo mi señor conociera al profeta que sirve en Samaria, le podría quitar la lepra a Naamán. Imagínese esa niña no sentir miedo, temor de que la fueran a reprender, que le fueran a decir, usted no, aquí no se puede hablar de Jehová, sino que buscó ese valor y fue esa niña misionera que Dios necesitaba para guiar a Naamán hasta Israel ante el profeta. Así que Naamán salió en su carro, le pidió cartas a su rey y se fue. Y llegó ante el rey de Israel. ¿Qué hizo el rey de Israel cuando encontró la noticia? Cuando escuchó esa carta que traía Naamán, Johnny, ¿qué hizo el rey? Se sacó la ropa. Se rasgó la ropa. ¿Por qué? Porque tenía pavor, miedo, estaba desconcertado. ¿Yo qué voy a hacer si yo no tengo ningún poder? ¿Cómo es posible que esto ocurra? Así que entonces el rey se puso todo, entró en pánico, pero eso fue contado al profeta Eliseo. Así que Eliseo mandó a llamar a Naamán y Naamán fue a la casa de Eliseo, pero ¿Eliseo salió? No, Eliseo no salió. ¿A quién mandó Eliseo? Mandó al ayudante, a su siervo, y entonces le dijo algo. Cuéntenos, Johnny, ¿en qué le dijo el siervo a Naamán? ¿Qué tenía que hacer Naamán para ser sano de la lepra? Cuéntanos allí, hable durito para que nos escuchen. Que se fuera al río. Se fuera al río. ¿Y qué hiciera en el río? Se bañara. Se bañara. ¿Cuántas veces tenía que bañarse? 7. 7 veces tenía que bañarse. Muy bien. Entonces ahora, ¿cree que Naamán se puso feliz de esa noticia? No, no se puso feliz, se puso triste. Vea, la Biblia dice en el verso 11 que Naamán se enojó y fue diciendo, pensé que Eliseo saldría y se pararía delante de mí, pediría en el nombre del Señor su Dios y luego pasaría la mano sobre mi cuerpo para sanar la lepra. Los ríos de Damasco, de Habaná y de Farjar son mejores que todas el agua de Israel. ¿Por qué no me puedo bañar en ellos? Así que ahora él no quedó contento porque el río Jordán no era igual que los ríos de donde él venía. Pero un siervo le dijo, Señor, si el profeta le hubiera mandado algo más grande, no lo haría. Eso es muy sencillo. Así que Naamán reflexionó y fue. Y ahora llegó al río Jordán y se metió allí. Entonces, ¿cuántas veces tenía que sumergirse allí? 7. 7 veces. Así que Naamán se sumergió 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6 y nada pasaba, salía igual hasta que se sumergió la última vez, la 7ª vez. ¿Y cómo salió del agua? limpio. Salió limpio, ya no tenía lepra, se fueron las manchas blancas. Muy bien, así que él, muy agradecido, Naamán, llega donde el profeta y le ofrece regalos, le ofrece muchas cosas para como querer pagarle ese favor. Pero ¿saben una cosa? Dios no cobra cuando hace milagros en nuestras vidas. Dios lo hace porque nos ama, porque valemos mucho para Él, ¿sí? Pero entonces Naamán ahora hizo un pedido a Eliseo. ¿Qué hay allá atrás de ellos, Jonian? ¿2 qué? 2 mulas. Mula de arena. Muy bien. ¿Y de qué están cargadas las mulas, Jonian? ¿De qué están cargadas las mulas? De tierra. De tierra. ¿Qué iba a hacer Naamán con esa tierra? Iba a hacer un altar para adorar al Dios verdadero. Así que Naamán se convirtió en un adorador del Señor. ¿Gracias a quién? A una pequeña, ¿quién?
a una pequeña niña. Una niña que no tuvo miedo de hablar de Dios, fue una misionera. Los niños pueden ser esos misioneros para Dios. Los niños son esos misioneros que podemos entonces adorar al Señor. A ver, ¿dónde están las manos de esos misioneros? Quiero ver las manos de los misioneros. ¿Dónde están esos niños? Eso, los veo allí en todos en sus casas. Esos pequeños misioneros que podemos ser como esa niña en tierras lejanas. Muy bien, todos los misioneros. Esos somos los misioneros. Vamos a ver entonces qué más nos dice la palabra del Señor para que seamos esos misioneros, pero misioneros de éxito, que podamos ganar esas almas para el Señor. Bueno, algo importante que tenemos que ver es que la escuela de la iglesia es una escuela donde se ayuda a los padres en la preparación de sus hijos para el fin del tiempo. ¿Sí? Nos gusta entonces la escuela de los niños. En la escuela de los niños tenemos allí que se nos enseña a estudiar de la palabra. ¿Qué más se nos enseña, Jonia? ¿Qué hacen los niños? Cantando. Aprenden a cantar, a tocar instrumentos, donde hay esas escuelas que nos enseñan. Así que la escuela ayuda, no prepara a los niños porque la educación primera debe ser de los padres. ¿Listo? Muy bien, vamos a tener entonces dos preguntas en el desarrollo y es la siguiente. ¿Cómo puede un niño ser un misionero de Dios? ¿Cómo es posible? ¿De qué manera pueden ser utilizados un niño bien educado en la obra del Señor? ¿Quieren conocer la respuesta? Bien, vamos a mirar entonces qué nos dice. Vamos a ver 4 actitudes que debe tener un niño para ser utilizado por el Señor. ¿Cuántas? 4. 4 actitudes, muy bien. Bueno, esta mañana miramos una en la lección y era que no debemos ser como mentirosos, que debemos ser veraces en todo lo que decimos. Así que es importante, vamos a complementar lo que vimos esta mañana. Muy bien, la primera actitud es ser obediente. Voy a pedirle a uno de los niños de la sala que me lea entonces ese texto de la palabra del Señor. Quiero pedirle a Lorian desde Barranca, que nos lea Colosenses capítulo 3, verso 20. A ver cómo nos dice, qué nos dice la palabra del Señor. ¿Listo? Vamos a pedirle allí que nos le den entonces audio, el micrófono a nuestra querida niña Lorian. Colosenses 3:20. Vamos a ubicarnos todos en nuestras Biblias y vamos a mirar de qué nos dice la palabra del Señor allí. ¿Listo? ¿Ya tenemos a Lorian? ¿Sí está en la sala, Lorian? Capítulo 3, Colosenses capítulo 3, verso 20. Bueno, parece que no lo encontramos. Sí, aquí está. Bueno, ya tiene su Biblia en la mano. Quiero pedir a los papitos que nos ayuden a buscar los textos bíblicos rápido para que los niños podamos entonces tener esas participaciones también. Muy bien, escuchemos a Lorian. ¿Qué nos dice? Obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Muy bien, hijos, obedecer a vuestros padres, ¿cuándo? ¿En qué parte? Dice en todo. Muy bien, así que la primera actitud que tenemos aquí para ser esos niños misioneros es ser ¿cómo? Obedientes, ¿cierto? Aquí tenemos la imagen de esa niña que hoy nos deleitó también con su especial de la flauta. ¿Será que aprendió porque no era obediente? No, tenía que ser obediente, ¿cierto? De esa manera pudo entonces también aprender. Muy bien, se les debe enseñar a los niños antes de que tengan edad suficiente para razonar. Se les debe enseñar ¿a qué? A obedecer. Así, queridos papitos, que tenemos que enseñar a los niños y los niños desde muy pequeños necesitan entonces aprender a hacer ¿qué cosa, Jonian? Obedientes. Obedientes, muy bien. Tenemos que entonces que aprender a ser esos niños obedientes. Muy bien, nos dice entonces que de ese modo se puede evitar que en el futuro entonces seamos esos niños en los cuales ahora no le hacemos caso a ningún adulto, no le hacemos caso a ninguna autoridad, sino que somos rebeldes. Eso sucede cuando en la casa nosotros no aprendemos a ser obedientes, esos niños juiciosos, esos niños que le hacemos caso a nuestros padres. Así que lo primero que tenemos que hacer es aprender a ser obedientes. Cuando un niño no se le educa y no aprende a obedecer en la casa, pues resulta que se echa a perder en la carga en su vida y resulta que va a tener un carácter débil,
va a ser impulsivo, va a querer un día gobernar, ser un líder, pero no quiere aprender a obedecer, a someterse bajo las autoridades. Así que eso no puede ser, porque nosotros queremos ser esos niños misioneros para Dios. Vamos a mirar el segundo, y aquí tenemos 3 textos bíblicos. Entonces, la segunda actitud es memorizar citas bíblicas. ¿Nos gusta memorizar citas bíblicas? Jonian, ¿te sabes algún texto bíblico? ¿Qué texto bíblico te sabes? Mira hormiga. Mira la hormiga. Mira hormiga, o perezoso. Observa sus caminos y se sabe. Muy bien, así que necesitamos aprender textos bíblicos. Vamos a pedirle allí donde el pastor Heiner, que uno de los niños nos lea el Salmo 119, verso 11. Vamos a pedirle aquí a John Narváez, que nos lea Juan 14, 26. Quiero pedirle también, vamos a buscar otro niño por aquí, allí donde el hermano Raúl Díaz, donde Liz Evelyn, ¿cómo se llama el niño? Bueno, nos lea Mateo 10, 19. ¿Listo? Vamos a escuchar a nuestros 3 niños predicadores, nuestros 3 niños misioneros que nos van a colaborar en esta mañana a leer la palabra del Señor. Salmo 119, verso 11. ¿Qué nos dice? Dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Muy bien. En mi corazón he guardado tus dichos. Nos dice en esta versión que tengo aquí que se llama Palabra de Dios para Todos, nos dice de esta manera que me gusta mucho. Memorizo tus enseñanzas. Memorizo. En mi corazón he guardado tus dichos, dice entonces la Sagrada Escritura. ¿Listo? Tenemos que aprender a memorizar. Vamos a ver qué nos dice Juan 14, 26. Aquí le Más el consolador, más el Espíritu Santo, que aquí en el Padre enviará en mi nombre. Muy bien, entonces el Espíritu Santo que el Señor Jesús enviará nos recordará, nos recuerda todo lo que hemos aprendido, estudiado. En un momento que alguien nos haga una pregunta en el colegio, en el barrio, en cualquier lugar donde estemos, nuestros amiguitos acerca de Dios, el Espíritu Santo nos va a recordar lo que hemos estudiado. Muy bien. ¿En qué momento muy especial también necesitamos que el Señor nos recuerde? Vamos a ver Mateo 10, 19. ¿Y 29? No, ya. No. Cuando los os entreguen, no os preocupéis por cómo que hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que a decir habéis de hablar. No es otro niño que le toca. Otro niño. Ya le tocó. Muy bien. Entonces, el Espíritu Santo, en el momento en que vamos a necesitar de esos textos bíblicos, el Espíritu Santo nos va a recordar y nos va a decir lo que hemos aprendido. ¡Qué interesante! Por eso los papitos deben entonces enseñarle a los hijos a que aprendan, deben ayudar a los niños a que sepan textos bíblicos. A ver, yo quiero ver las manos de los niños de cuántos textos bíblicos se saben. A ver, por allá unos dicen que 5. A ver, ¿cuántos niños? Uy, a ver, vamos a escríbeme ahí en el chat. A ver, en el chat me van a escribir cuántos textos bíblicos se sabe cada uno. ¿Listo? A ver, yo voy a mirar aquí el chat. A ver, yo voy a mirar, a ver, ¿cuántos niños se saben? ¿Cuántos textos bíblicos se saben? Uy, 30, se sabe Sofía Camacho. Muy bien. ¿Qué más? A ver, ¿qué otro niño?
¿Cuántos textos bíblicos se saben? Es importante aprender textos bíblicos. Grande porciones, los salmos tienen bastantes textos bíblicos. Todos esos nos van a servir para ser esos misioneros de Dios. A ver, ¿quién más me quiere decir cuántos textos bíblicos se sabe? Bueno, ninguno. Bueno, voy a tenerlo aquí abierto y voy a mirar a ver. ¿Listo? 45, la familia Díaz. 10, a familia Cecilia Becerra. Muy, qué bien. ¿Cuántos textos? A ver, ¿quién más? Muchos textos bíblicos, 50, Caleb se sabe 50, uy, yo creo que se sabe más que muchos adultos. Josué también se sabe 50. Qué bonito cuando los niños entonces tienen tiempo para aprender esos textos. Tomás se sabe 10, wow, qué bien. Resulta que el Señor dice que quiere ejércitos enteros de niños que pueden colocarse bajo la bandera de Cristo. A ver, Jonian, ¿cuántos se sabe, Jonian? ¿Cuántos? Alzar mis ojos a los montes. Uy, nos va a decir uno. A ver, ¿cómo dice? Allí cerquita que nos vean. Alzar mis ojos a los montes, donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene por Jehová, que hizo el cielo y la tierra. Muy bien, ya nos dijo como 2, 3 textos. Muy bien. Así que vea, hay muchos niños. Qué bonito. Bueno hacer esas actividades en la tarde del sábado, donde los niños nos cuenten esos textos bíblicos que se han aprendido, ¿listo? Escuchad, mire lo que nos dice a los adultos. Nunca rechacéis el deseo de los niños de hacer algo para Jesús, el Maestro. Quiero darles un consejo que también lo encontramos aquí en la palabra del Señor, en el espíritu de profecía, y nos dice entonces lo siguiente: padres, designad una pequeña porción del tiempo de cada día para estudiar la lección de la escuela sabática con los niños, con los hijos. ¿Qué podemos estudiar durante la semana? Podemos estudiar la escuela sabática. Y entonces nos dice, confiad a la memoria los pasajes más importantes vinculados a la lección. Eso significa que durante el mes vamos a aprendernos 4 textos bíblicos relacionados con la lección, ¿cierto? Al mes, al año serían entonces unos 48. Imagínense, y cada año que pasa más y más textos. Muy bien, aquí hay niños que saben muchos, hay otros que saben poquito. Bueno, de acuerdo a la edad, vamos aprendiendo muchos textos bíblicos, porque un día no vamos a tener a la mano quizá la Biblia, sino que vamos a depender de lo que hayamos podido aprender. ¿Listo? Ahora, vea, nos dice algo interesante. Aunque al principio la memoria puede ser débil, o sea, como que, como que no soy capaz de aprenderlo, como que se me olvida, pero resulta que a medida que vamos ejercitando, se va volviendo vigorosa y entonces vamos a aprender y nos vamos a deleitar de todos esos consejos que la palabra del Señor entonces nos quiere regalar. Muy bien. A ver, Jonian, recuérdame cuáles son las actitudes. ¿La primera cuál era? Ayudar a mamá. No, esa no era la primera. ¿Cuál era la primera? A barrer. No, ¿cuál era la primera? Esa es la que vamos a ver ahorita, ayudar con los oficios de la casa. ¿Listo? La primera, entonces, ¿cuál era? Sí, a ver, ¿quién nos recuerda? A ver, ¿quién me quiere ayudar aquí? ¿Quién nos recuerda cuál fue la primera actitud que debemos entonces nosotros tener? A ver, por aquí me están escribiendo. Muy bien, ser obediente. Entonces, ¿cuál es la primera? Ser obediente. Eso, muy bien, Nicolás. Muy bien, la segunda, a ver, ¿quién me quiere acordar cuál fue la segunda actitud? La segunda, la primera, ser obediente. La segunda, ¿cuál era? Aprender de memoria, ¿qué cosa? Textos. Los textos bíblicos. Y la tercera, entonces, ayudar en los oficios de la casa. Dice por aquí, ser responsable. Esa es la tercera. Vamos, tenemos 2 citas bíblicas acá. Y bueno, yo les voy... bueno, Michelle Charol quiere colaborarnos. Vamos a leer Romanos capítulo 12, verso 11. Y a ver, ¿qué otro niño tengo por aquí? Voy a decirle, a ver, a Jonedi que nos lea Proverbios 6, 6 al 11. ¿Listo? Vamos a tener esas citas bíblicas. ¿Listo? A la mano allí. Los papis les van a ayudar entonces a buscar los textos bíblicos y vamos entonces a aprender qué nos dice la Biblia sobre ayudar en la casa. ¿Listo? A ver, vamos a escuchar primero a Jonedi, Proverbios 6, 6 al 11.
Listo, vamos a ir ubicándonos nosotros también entonces en la palabra del Señor, Proverbios capítulo 6, que era el texto que Yune nos estaba recordando, ¿no? Proverbios 6, 6 al 11, ¿sí? Mira la hormiga, muy bien, vamos a escuchar, aquí está Yonedi, listo. ¿Cómo nos dice? Observa la hormiga, oh perezoso, mira su camino y sé sabio, aunque no tiene capitán, ni gobernador, ni señor. Prepara en el verano su comida y allega en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantas de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar, un poco de cruzar las manos para reposar. Así vendrá tu necesidad como un vagabundo y tu pobreza como hombre de armas. Muy bien, entonces, ¿a quién tenemos que analizar y mirar? ¿A quiénes? El texto. ¿Mirar la hormiga a quién? ¿Mira a quién? Mira. La hormiga. Dice, no tiene jefe, quien la mande, pero siempre está juiciosa trabajando. Muy bien. Vamos a mirar entonces Romanos 12:11. Charol, Romanos 12:11. Vamos a ver, ¿dónde está? Romanos capítulo 12, verso 11. 12:11. A ver, ¿quién más? ¿Dónde está Charol? No la veo. ¿Ya está lista? Vamos a escuchar entonces qué nos dice. Vamos a ubicarnos. Romanos 12:11. A ver, ¿qué nos dice la palabra del Señor? No tiene sonido, pastor. ¿No tiene sonido? ¿No tiene micrófono? Bueno, entonces voy a pedirle a Samuel Castro. Entonces, nos colabore Samuel Castro. Romanos 12:11. ¿Listo? Paciencia a los adultos. Recuerda que estamos en un sábado infantil, así que los niños son los protagonistas de este sábado. Muy bien. A ver, Samuel. Romanos 12:11. Desde Fusagasugam. Listo, a ver. Ya lo tenemos listo. Los papitos le están colaborando. Romanos 12:11. ¿Cómo nos dice? ¿Sí está listo? Romanos 12:11. Bueno, parece que Samuel no está listo. A ver, ¿qué niño tiene allí? ¿Ya? ¿No tiene audio tampoco? Bueno, ¿qué pasó con el audio de los niños? ¿A quién más le damos entonces? Regáleme allí un nombre, a ver. Aquí, a ver, Sandra Milena, que veo que tiene aquí la Biblia sobre la mesa. Eso, bueno, vamos a darle que nos prenda el micrófono, el hospedador de la sala. Sandra Milena de Neiva nos quiere leer, a ver, actívenos el micrófono. Muy bien, eso, le escuchamos. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Muy bien, entonces tenemos que ser como diligentes, ¿no qué? No perezosos y hacer las cosas entonces con alegría. Si nosotros queremos ser esos misioneros para el Señor, entonces necesitamos entonces aprender a ser colaboradores, no perezosos en todas las cosas como sirviendo al Señor, porque si nosotros aprendemos a hacer las cosas pequeñas de la casa, así mismo vamos a servir al Señor. Así que la tercera actitud que debemos de tener es ayudar en los oficios de la casa. A los niños se les debe dar responsabilidades pequeñas al comienzo y a medida que van avanzando se les debe entonces dar responsabilidades mayores. A los papitos se les dice, dejadles ver que consideráis que os ayudan. Nunca permitáis que os digan decir, me estorban más de lo que me ayudan. Si el niño quiere ayudarle a lavar la loza, quiere ayudarle a barrer, a trapear, a hacer oficios, enseñémosle, dejémosle que ellos van aprendiendo y serán entonces esos misioneros del día
que el Señor necesita para llevar ese evangelio al mundo. ¿Listo? En la escuela del hogar se les debe enseñar a los niños a cumplir con los deberes prácticos de la vida. Es en el hogar donde se debe aprender. Tan temprano en la vida como sea posible, se les debe enseñar a compartir las cargas del hogar. Qué interesante. Vamos a mirar también ahora la cuarta actitud, pero vamos a recordar entonces. A ver, la primera, ¿cuál era, Johnny? Obediente. Obediente, muy bien. La segunda, memorizar. Revisar textos. Los textos. La tercera, ¿ayudar a quién? A mamá. A mamá en los oficios, muy bien, y al papá también. Y la cuarta es mantener entonces la pureza de la mente. Tenemos 2 citas bíblicas aquí en esta parte. ¿Listo? Por aquí me dicen que Junior Díaz, a ver, Junior Díaz, vamos a darle Filipenses capítulos 4, verso 8. Filipenses 4, 8. Allí donde el hermano Elder Smith, uno de los niños, nos va a colaborar con el Salmo 15, verso 1 al 5. Bienvenidos entonces de hermanos que nos acompañan desde Canadá también. Vamos a darle la participación, que nos colaboren. Salmo capítulo 15, verso 1 al 5. Y Filipenses 4, 8. Muy bien. ¿Los dos? No, solamente Salmo. Salmo capítulo 15, 1 al 5. Y muy bien. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, y hable verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni hace agravio algún a su vecino, aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que toman a Jehová, los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. ¿Quién Entre la página a través de Zoom. ¿Quién su dinero no dio a Sura? Y contra el... Ahora su merced le va a dar en entrar a reunión. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Muy bien, así que nosotros encontramos allí todas las indicaciones que se da de una persona que ha mantenido su mente pura ante el Señor. Así que los niños naturalmente son inocentes y los papitos debemos ayudarles a que se mantenga esa pureza de su mente, ¿cierto? Una de las cosas que aquí aparecen deben estar así. Muy bien, vamos a mirar ahora Filipenses capítulo 4, verso 8. Quiero pedirle al hermano David Morales que me apague el micrófono, su micrófono, que nos está interfiriendo aquí. Vamos a escuchar Filipenses capítulo 4, verso 8. A ver, Junior Díaz. ¿Está listo? ¿Me repite? Sí. Filipenses capítulo 4, verso 8. ¿Me repite el participante? Junior Díaz. Junior Díaz, dice familia Díaz, está con ese nombre, familia Díaz. ¿Ya está listo con la Biblia? Falta que le activen el micrófono. Familia Díaz. Familia Díaz dice. ¿Listo? Está tratando de activarlo. Démosle, vamos a esperar un momentico que el hospedador le dé. Listo. Ya puede leer, Junior. ¿Cómo nos dice? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de bueno nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Muy bien. Así que aquí se nos da un consejo inspirado muy sabio de parte de la palabra del Señor. Todo lo honesto, todo lo puro, si hay virtud alguna, si es digno de alabanza, en eso pensar. Así que los padres necesitamos ayudarle a nuestros niños que mantengan esa pureza de la mente, ¿cierto? Hoy en día hay muchas cosas que se muestran, mucha corrupción, muchas situaciones que se ven a través de la televisión, a través de tantas cosas, ¿cierto? A veces hay conversaciones que se dan en la casa, que los niños no deberían estar escuchando. Así que es importante
que les ayudemos a que los niños mantengan esa pureza de la mente. ¿Listo? Muy bien, nos saludan por aquí desde Ecuador. Bueno, nos dice aquí, toda la dirección de sus pensamientos podrá ser orientada al punto de que el pecado no les parezca deseable, sino repugnante y detestable. Qué bonito es cuando un niño entonces tiene esa mente pura y entonces se acerca a algún lugar donde se está diciendo cosas que no corresponden, donde se están mostrando imágenes que no corresponden. ¿Y qué hace el niño? Se va, dice, no, yo no puedo estar aquí porque se le ha enseñado. Imagínese esa niña ya lejos de su tierra, la niña que llevó a Naamán a conocer al Señor, no se dejó corromper de todo lo que se hacía ya de la idolatría, sino que se mantuvo pura en lo que se le había enseñado en su casa, ¿listo? Pero hay tristeza cuando a veces ocurre lo siguiente. Nos dice en este párrafo que hay niños de 5, de 10 y a veces hasta de 15 años de edad. Dice, parece estar marcada por la depravación. Conocen casi todos los vicios. ¿Qué pasó ahí entonces? Los padres no cumplieron el propósito. Los padres no fueron esos guardianes de sus niños. Y ahora, en el día del juicio, dice que los pecados de estos pequeños niños son acreditados a los padres. Entonces, necesitamos entonces que podamos entonces los padres ayudar a nuestros niños a que puedan entonces mantener su mente pura. Si durante sus años tiernos la mente de los niños se llena de imágenes placenteras, de verdad, de pureza y de bondad, se formarán en ellos el gusto por lo que es puro y elevado, y su imaginación no será fácilmente corrompida o contaminada. Qué bonito entonces es cuando la mente de los niños se llena de esas cosas bonitas. Pero, ¿qué ocurre cuando las cosas son al contrario? Entonces resulta de que el carácter del niño se daña, así que es importante nosotros poder ayudarle a nuestros niños. Muy bien, vamos a darle entonces aquí participación, ya le digo a cuál de nuestros niños que están en la sala, a Juan José Díaz, que quiere colaborarnos en leer también un texto de la palabra del Señor. Creo que ya ahora sí tiene el micrófono activado. Y vamos a leer Joel capítulo 2, verso 28. Quiero decirles que el Señor quiere utilizar a los niños como esos misioneros y como esos grandes predicadores de la verdad, ser instrumentos en las manos de Dios. Vamos a ver cómo nos dice Joel capítulo 2, verso 28. ¿Listo? Ya tiene, vamos a ver si ya entonces Juan José tiene el micrófono activado. Muy bien, vamos a pedir entonces que nos colaboren allí a activar el micrófono. Listo, Joel, vamos a ir ubicándonos, Joel capítulo 2, verso 28. Joel 2, 28. ¿Me repite el participante con que está registrado? Es el hermano Raúl Díaz, dijo el hermano Raúl Díaz. A ver dónde lo veo. Dice Liz Evelyn, está registrado como Liz Evelyn. Ahí ya está listo, activando el micrófono. Liz Evelyn aparece. Bueno, ya el operador nos está dando micrófono. Vamos a ir todos ubicándonos en el libro del profeta Joel. Es un libro pequeñito, así que a veces se nos dificulta encontrarlo, pero ya estamos allí. Mientras tanto que allí nos van activando el micrófono. Entonces, muy bien, ya tiene micrófono. Vamos a escuchar Joel capítulo 2, verso 28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Muy bien, así que ahora el Señor piensa utilizar a todos, los niños, los jóvenes, los ancianos, a todos. Y los niños cumplen un papel muy importante. En este párrafo del testimonio dice que muchos serán vistos corriendo de aquí para allá, impulsados por el Espíritu para llevar la luz a otros. ¿Y quiénes están ahí también colaborando? Los niños. Dice que los niños son impulsados para ir a declarar el mensaje del cielo. Quiero decirles que estos niños que aquí se presentan son esos niños que los padres les han entonces ayudado a que se cumplan esos propósitos, esas actitudes. ¿Recuerda, Jonia? Vamos a preguntarle a Jonia, ¿cuáles eran las actitudes? Primero, el ser ¿qué? Obediente. Obediente, muy bien. El segundo, memorizar ¿qué? Memorizar
Las citas bíblicas. Muy bien. La tercera, ¿ayudarle a quién? A papá y a mamá. Muy bien. Y la cuarta, mantener la mente pura. Muy bien. Entonces, esos niños que han aprendido esto desde la casa son los niños que serán utilizados por Dios. Queridos papitos, preparemos a nuestros niños para que puedan ser parte de esas escenas finales en la lluvia tardía, donde puedan ser utilizados por el Señor hoy y también en el presente. En las escenas finales de la historia de esta tierra, muchos de esos niños y jóvenes asombrarán a la gente por su testimonio de la verdad, que harán con sencillez, pero con el espíritu y poder. Aquí tenemos, por ejemplo, a una niña explicándonos las 2300 tardes y mañanas. ¡Qué bonito! A veces a los adultos se les dificulta, pero los niños entonces irán con gran poder a predicar la verdad. Muchos niños serán dotados del Espíritu de Dios y harán en la proclamación del mundo de la verdad una obra que en aquel entonces no podrán hacer los adultos. Mientras las leyes entonces tratan de callarnos, tratan entonces de dejarnos entonces a un lado, entonces resulta de que los niños pueden hacer una obra grande, una obra que los adultos no podrán hacer. Quiero mirar una experiencia que ocurrió durante la predicación del primer mensaje angélico durante los años 1842 a 1844. Nos dice que en muchos lugares donde el clero evitó la predicación del advenimiento, el Señor se complació en enviar el mensaje a través de los niños pequeños. Como eran menores de edad, la ley del Estado no podía restringirlo y se les permitía hablar libremente y sin molestias. Mire qué hermoso. Y dice que esto continuó durante 9 meses, un año, donde el Señor entonces estuvo utilizando a los niños donde los adultos no podían entrar. Qué bonito es que nosotros preparemos a nuestros niños para que sean esos niños predicadores, esos niños misioneros, ¿cierto? Dice que después el párrafo termina diciendo de que se dijo que estaban enfermos, que no sé qué, los llevaron algunos a los hospitales, pero ellos siguieron hablando de la verdad. Un testigo ocular nos cuenta entonces lo siguiente, que mientras la gente se reunía alrededor de esos niños a escucharles, que esos niños que en su mayoría eran pobres, dice que cerca de su casa una niña comenzó a predicar. Por aquí en la parte de abajo nos dice que la niña tenía de 6 o 8 años. ¿Cuántos años, Jonian? 8 años. 6 o 8 años, o sea, era pequeña, así como Jonian. ¿Jonian cuántos años tiene? 5. Tiene 5 años, o sea, un poquito mayor, y estaba allí entonces predicando, y la gente se amontonaba entonces a escucharlo. Dice que cuando llegó la última persona a esta reunión, entonces dice que su actitud cambió por completo, tanto en audacia, movimientos, lo que indica claramente que fue movida por un poder invisible y no por sus propios dones naturales. En conclusión de esa reunión, dice que su voz y palabras fueron impresionantes. Muchos lloraban y suspiraban. Y entonces se les dijo que Dios les había dado tiempo de arrepentirse y tenían que hacerlo de inmediato. Mis queridos niños, queridos papitos, nuestros niños pueden ser esos misioneros. Nuestros niños son esos misioneros y esos predicadores que Dios quiere utilizar porque ya el fin del mundo se acerca y tenemos entonces que prepararnos para esos temas finales. Muy bien, vamos a mirar entonces qué tenemos en nuestra conclusión. Los padres deben explicar y simplificar ante sus hijos el plan de salvación a fin de que sus mentes juveniles puedan comprenderlo. No podemos esperar a que los niños cumplan edades avanzadas ya, ¿cierto? Y ahora sí vamos a explicarles. De muy pequeñitos podemos explicarle el plan de la salvación. Pueden entonces los niños tener opiniones correctas sobre lo que es su estado de pecado y el camino de la salvación en Cristo. Y necesitamos como predicadores prestarle mucha atención entonces a los niños, porque van a ser esos predicadores los que van a sostener la obra, aquellos que van entonces a salir a predicar. Hoy los adultos entonces predicamos, enseñamos, estudiamos, nos preparamos, pero ¿qué estamos haciendo entonces con nuestros niños? También deben ser educados, preparados. Ayudémosles porque ellos son ese ejército que el Señor necesita. Queridos niños, el Señor te invita para que te prepares, para que veas que el Señor tiene algo muy especial para ti. ¿Recuerdan la niña cautiva? Muy bien, esa niña cautiva fue instruida por sus padres y nos dice que no hay cometido mayor que el que se ha confiado a los padres en lo que se refiere al cuidado y la educación de sus hijos. Los padres que hacen ellos son felices, tienen una dicha. Imagínense sus niños entonces en esa
en esa actitud siendo utilizado por el Señor. ¡Qué felicidad! ¡Qué alegría! ¿Cierto? No sabemos en qué ramo de actividad serán llamados a servir nuestros hijos, pero todos por igual son llamados a ser misioneros para Dios. ¿A qué llama Dios a los niños, Jonia? Misionero para Dios. A ser misioneros. Muy bien, a ser misioneros para Dios. Esa niña en la casa del capitán del ejército sirio, ¿sí? Testificó, dice, a quien había aprendido a honrar, lo que habían hecho sus padres en la casa. Queridos niños y niñas que nos escuchan en esta mañana desde todos los lugares de Colombia y también desde otros lugares, ¿desean ser esos misioneros para Dios? A ver, ¿dónde están las manos de esos que desean ser esos misioneros para Dios? Que van a aprender entonces a ser obedientes a los padres, que van a aprender muchas citas bíblicas, que van también entonces a hacer ¿qué otra cosa? A ayudar en la casa, en los oficios de la casa, papito, a mamita, que también entonces van con la ayuda de los padres a que su mente no se contamine. Eso, vea, muchas manos, muchos misioneros tenemos en la iglesia. Amén, qué bendición. Queridos padres, prepararemos a nuestros hijos para la lluvia tardía. Queridos hermanos, queridos padres, queridos niños, el Señor nos invita para que podamos prepararnos para el cielo. El Señor nos invita para que podamos prepararnos para hacer esa obra. Queridos niños, son esos misioneros. No importa dónde se encuentren, si están lejos de casa, si están con el vecino, con los familiares, podemos ser esos misioneros, podemos ser utilizados por el Señor. Y pronto entonces vamos a poder entonces encontrarnos con nuestro Señor. Que el Señor nos bendiga y nos permita ser esos instrumentos en las manos del Señor para que muchos niños, muchas personas puedan también conocer del Evangelio de la verdad. Es mi deseo en el Señor. Amén.